Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en los contrastes de la salud y el bienestar. Claro, aquí en Contrastando Noticias. Y bueno, pues este fin de semana nos toca recibir a un profesional de la salud, a un prestigiado médico cirujano, experto y certificado en temas de COVID, también especialista en el tratamiento y atención de temas como la enfermedad que ha sido crónico-degenerativa y ya una causa de muerte a nivel mundial, la diabetes mellitus. Un médico reconocido, reitero, a nivel internacional, pero lo más importante, amigo de Contrastando Noticias, el doctor Manuel Lavariega Sarachaga. ¿Cómo estás, doctor Lavariega? Un placer saludarte, bienvenido. Estimado Julio, un honor y un placer de verdad estar aquí contigo en este espacio y sobre todo también con todo tu auditorio. Gracias. Doctor, la verdad es que hemos andado con mucho trabajo, estos días han sido muy intensos, mucho estrés, contaminación, olas de calor. ¿Cómo afecta este contexto social, esta dinámica laboral, esta serie de compromisos sociales, profesionales, que generan estrés, el tráfico, fin de semana, quincena? ¿Cómo impactan la salud de los mexicanos, doctor Lavariega? Es un gran punto, Julio, y tienes absoluta razón, porque finalmente el estrés hoy es un factor de riesgo para diferentes condiciones, tales como el infarto agudo al miocardio, enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, incluso es parte del riesgo de presentar enfermedades cardiometabólicas, como incluso puede ser la diabetes mellitus. Entonces, podemos tomar en cuenta el estrés como uno de los factores de riesgo que nos condicionan a este tipo de enfermedades. Sin embargo, tampoco debemos de dejar de tomar en cuenta estas condiciones psicológicas o psiquiátricas que puede llegar a generar pues el estrés en general, como el trastorno de ansiedad generalizada, como el síndrome depresivo. Entonces, por eso creo que vale la pena que pues hagamos una pausa y todos ahora reflexionemos sobre esta condición de estrés y sobre todo entender qué tanta exposición tenemos todos los días al estrés. Y justo quiero comentarte algo, mi estimado Julio, y también a todo el auditorio, el estrés que se genera en las personas que manejamos, que vamos en un automóvil y que vamos en la hora pico para poder dirigirnos a nuestro trabajo, para poder dejar a nuestros hijos en la escuela, o bien regresar de la casa, del trabajo, perdón, ya pues cansados, para regresar a nuestra casa y continuar con nuestras actividades. Fíjate, Julio, que hay datos muy importantes y dicen que una persona en promedio en la Ciudad de México, y quiero decirte en promedio, ya sea que vaya en un transporte público o bien vaya manejando su propio auto, invierte prácticamente en promedio 4 horas de su día en transportarse o en trasladarse de su casa a su trabajo. Entonces, si Claro. sumamos las horas de trabajo, que en promedio deberían de ser 8 horas, más las 4 horas de traslado, básicamente estamos hablando que una persona invierte la mitad de su día entre trabajo y transporte. Es decir, prácticamente queman 4 horas de su día en trasladarse entre la ida y el regreso para poder cumplir con sus actividades. Entonces, esto, Julio, es una condición muy importante porque se ha asociado que el estrés al manejar o al ir en un transporte público es uno de los factores de riesgo incluso para enfermedades de tipo gastrointestinal, como lo es el colon irritable, en donde se generan periodos de inflamación intermitente que pueden cursar con diarrea, con estreñimiento o con patrones alternantes de diarrea y estreñimiento. Y evidentemente, pues este factor de riesgo crónico para enfermedades cardiovasculares y cardiometabólicas, así como la posibilidad de presentar estas condiciones psicológicas y psiquiátricas. Pues sin lugar a dudas, un tema preocupante. Estamos platicando con el doctor Manuel Lavariega Sarachaga, prestigiado médico cirujano, médico especialista en diversos padecimientos, entre ellos la diabetes mellitus, certificado en temas de COVID, un médico cirujano, reitero, reconocido a nivel internacional. Doctor, es la verdad un tema alarmante el manejo del estrés. La gente a veces entre el estrés laboral, el estrés familiar, el estrés económico,
el estrés social y luego le aumentas el estrés que genera la propia movilidad. La verdad es que somos sobrevivientes los que vivimos en las grandes ciudades, somos supervivientes porque tenemos que encontrar el lado amable, encontrar el modo de pues no perder la salud o no perder la vida, además de los riesgos que implica la inseguridad y la violencia, doctor Lavariega. Pero sabes algo, estimado Julio, ahorita tocas un tema muy importante, la inseguridad, la violencia, pues a las que todos estamos expuestos y que o nos agarran en un alto o asaltan el transporte público. Pero Claro. sabes algo, Julio, yo creo que aquí vale la pena también enviar un pequeño mensaje. Y digo un pequeño mensaje porque puede ser una gran diferencia a nuestras autoridades en esta Ciudad de México, en estas grandes urbes que generan estas concentraciones, porque la ingeniería que se dedica a hacer la planeación de nuestras vialidades es malísima. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Los semáforos están completamente con falta de coordinación. Es decir, llegas a un rojo y llegas a la siguiente esquina y tienes otro rojo y llegas a la siguiente esquina y así. Y eso hace filas. Ahora, las vialidades que son rápidas, que en teoría son vialidades en donde no hay semáforos, Estacionamiento. se hacen un embudo. ¿Por qué? Pues porque no hay son vialidades de 3 carriles que se convierten a un carril por reparaciones, por el choque, por el que tú quieras. Pero lo que pasa, Julio, es que estas vialidades están mal hechas. No hay un carril que permita la salida del automóvil, sino el carril de baja es el carril de salida, no hay un carril específico. Entonces el carril de baja se para, afecta al carril de velocidad intermedia y afecta al carril de alta y es donde se hacen estos tapones y estos embudos. Entonces todo esto genera accidentes, genera más contaminación, genera estrés en las personas, genera embotellamientos, genera gasto de energía, genera gasto de gasolina, genera una serie de condiciones que podemos ir enumerando. No soy experto en cuestiones de planeación y de estrategias viales, pero también no falta la patrulla que nada más porque sí ya cerró la vialidad y eso hace un tapón obviamente hacia atrás. Si se les ocurre hacerlo en una hora pico, en un día de la semana, más los que limpian, que bueno, respetamos el trabajo de todos, pero hay horarios para hacer este tipo de actividades y sobre todo también que esta gente se expone a tener accidentes. Los hemos visto que los atropellan porque los ponen a pintar, a hacer las jardineras a las 2 de la tarde en un carril de alta velocidad. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Julio? Estamos desgastando a nuestra población de manera innecesaria. No hay planeación, no hay vialidades y esto obviamente pues repercute en los hospitales que están llenos de pacientes infartados, diabéticos descontrolados, con ansiedad, con depresión, con estrés y evidentemente pues que quemamos horas que las personas podrían invertir en su cuidado, en su salud, en la convivencia en familia y que tienen que invertir en trasladarse prácticamente quemando un tercio de su día. Totalmente de acuerdo contigo, doctor Manuel Lavariega. Doctor, nos están escribiendo y nos están haciendo varias preguntas, nos formulan varios cuestionamientos, entre ellos el manejo del estrés, cómo puede impactar a aquellas personas que sufren de presión alta. El manejo de la presión también es un tema que podría generar problemas de salud terribles si es que este estrés se vuelve crónico, doctor. No sé qué opinas tú. Sí, tienen absoluta razón todo el auditorio. Date cuenta cómo todo el auditorio percibe esta condición y está alineado a lo que comentamos aquí contigo. ¿Por qué? Porque finalmente, pues el estrés es un generador de algunas hormonas como la adrenalina, como el cortisol, médicamente llamamos las catecolaminas, que bueno, son productoras de estímulos o generadoras de estímulos principalmente de vasoconstricción y obviamente eso pues repercute en el tema de la presión arterial, repercute en el tema de la reacción que pueda tener una persona y por eso pues vemos personas enfurecidas que de repente se pelean en el tráfico, que de repente se agreden, que de repente se lastiman, que de repente tienen discusiones y pues terminan en cosas malas, ¿no? Entonces sí es obviamente el temperamento de cada persona, pero mucho también depende pues de ese estrés que todas las personas tienen en el tráfico que pues prácticamente nos consume día a día. La verdad es un tema muy interesante. Me gustaría que ya nos están escribiendo cosas que agradecemos mucho en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos transmitiendo en la plataforma Contrastando Ideas Noticias. Estamos platicando con una voz autorizada en temas de salud, con un profesional, sin lugar a dudas, el doctor Manuel Lavariega.
nos están pidiendo que nos platiques, si es posible, cómo afecta, cómo impacta a los temas de salud también, pero a las mujeres, a los niños, a los adultos mayores, estas últimas olas de calor, este incremento en las temperaturas, cómo impactó, cómo puede incluso poner en riesgo la vida de adultos mayores, personas hipertensas, personas con diabetes, personas con enfermedades crónico-degenerativas. Si es posible, doctor, que nos pudieras platicar eso en la próxima cápsula, ¿qué te parece? Claro que sí, será un honor y con todo gusto lo hacemos para poder contestar todas las preguntas de siempre de tu amable auditorio. Muchas gracias. Pues ahí está ya el compromiso hecho con nuestro especialista, está la pregunta y está lanzado el tema y el compromiso hecho para la próxima semana. Yo quiero agradecerle como siempre a nuestro amigo, al doctor Manuel Labarega Sarachaga, estos minutos, sé que tiene una agenda muy saturada, tiene una lista de espera de pacientes y sin embargo nos brinda esos minutos para Contrastando Noticias y para nuestro importante auditorio. Te deseamos un excelente fin de semana, doctor. Fuerte abrazo y te estamos molestando el próximo viernes, si nos lo permites. Será un honor y aquí estoy siempre disponible para ti y para todo tu auditorio. Muchas gracias. El doctor Manuel Lavariega, aquí en Contrastando de Noticias. No le cambia, ya viene el maestro Nelson Vargas y claro, la entrevista con el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el magistrado Plácido Morales Vázquez. Ya viene la entrevista de nuestros dos amigos. No le cambie, regresamos.